No me di cuenta, se estaba por cortar. Pero bueno, pudimos terminar justo. Profe, ¿podés mostrar una vez más la diapositiva anterior de cómo quedan las tensiones en caso de que el momento torsor vaya para la derecha? Ah, sí, yo tampoco, no entiendo bien por qué, o sea, cuando recién le hiciste también lo que te dijo él, no entendí muy bien. Acá se puede ver bien, ¿sí? Y lo habíamos visto también en momento con el eje, acá, ¿sí? Para generar el momento torsor, o al revés, las tensiones generadas por el momento torsor, tienen que generar una especie de circulación alrededor del eje, de tal manera que si yo integro estos diferenciales de fuerza, ¿no? Y genero diferenciales de momento, me genera el momento total aplicado. No me queda otra. ¿Sí? Yo necesito estas cuplas infinitesimales que integradas a lo largo de la sección me generan este momento total aplicado. ¿Sí? Es un equivalente. Acá lo vemos bien, yo tengo secciones. Perdón, yo tengo fuerzas que van para allá, tensiones que van para acá, pero tensiones que van para abajo, ¿sí? Y acá van para allá, y acá van para este lado. ¿Sí? Integradas, estas tensiones aplicadas sobre un diferencial de área, me da un diferencial de F, por su distancia del eje, me va generando diferenciales de momento que sumados me dan el momento total. ¿Sí? Un principio de equilibrio. Si ustedes recuerdan eso, tienen que recordar entonces también, lo mismo pasa en una sección rectangular, ¿sí? Tengo que tener sí o sí, la consecuencia es esta, que tengo, ¿sí? Fuerzas para acá, un diferencial de área por esta distancia me genera un momento de torsión, pero también tengo un diferencial de área acá por esta tensión y esta distancia me genera otro momento, y sí, yo necesito, perdón, esto más para abajo, ¿sí? Si tomo un diferencial acá, viene por acá, integrando en toda la sección me da el momento torsor aplicado total, ¿sí? Cuando B se hace muy chiquito respecto de H, ¿sí? Tenemos lo mismo, con la diferencia ahora de que B es muy pequeño, es un espesor, ¿sí? Muy pequeño respecto de H. Entonces, lo mismo me va a ocurrir cuando tenga esto que está acá, donde si yo estoy tomando un pedacito acá, va a pasar esto que tengo acá. Arriba voy a tener, esto si yo tengo un momento torsor MT aplicado así a toda esta sección, recuerden que esto es una sección, no es el eje de la viga, ¿sí? Es una sección donde tengo aplicado un momento torsor. El eje X está saliendo de acá, ¿sí? Esto podría ser Y y este Z. Entonces, en la sección, si yo tomo este pedacito, acá tengo un espesor, todo esto es un espesor, ¿sí? Entonces, yo tengo que, en un sentido, arriba de la parte media del espesor, las tensiones van para aquel lado, y por lo tanto yo tomo un diferencial de área por esta tensión, me da un diferencial de F, y por la distancia me da un momento, ¿sí? Un diferencial de momento, que integrado a lo largo de toda la sección me tiene que dar, respecto de este eje, obviamente, me tiene que dar el momento total aplicado. Obviamente de este lado es al revés. Entonces, en esto que es una única sección, pero es delgada, abierta, ¿sí? No tiene otra forma de generarse el momento total, ¿sí? Que está aplicado a través de la generación de tensiones que van y vienen, ¿sí? A lo largo del espesor. ¿Sí? ¿Se entendió? Piénselo bien esto. Esto no me queda otra que, ¿sí?
Si yo tengo nuevamente este momento torsor aplicado así a esta sección, estoy analizando la sección, la distribución de tensiones va a ser, a lo largo del espesor, va a ser como esta. Ahí ¿sí? me lo... ¿Eh? Espere que silencio. Bueno. Cuando quiero silenciar se me complica todo. Entonces, las tensiones que voy a generar yo acá son en este sentido para allá y en este otro para acá. Y a lo largo del espesor voy a tener esta distribución. ¿sí? Y acá también voy a tener que generar un momento en este sentido. Entonces, me va a generar tensiones así y así. Y acá, para allá, para la izquierda. Acá de nuevo para abajo y para arriba, para generar otra componente que sume al momento total. ¿sí? Esto me va a generar para allá y esto para acá. ¿sí? Por cada espesor que yo tengo acá, me voy a tener esa distribución de tensiones que está indicada acá. Por eso lo agregué. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Ahora. Bien, vamos a ver una última que tiene un colorario con algo más complejo, que tiene que ver con las barras. Tenemos espesor delgado pero cerrado, o sea, como si fuese una circular hueca, ¿sí? Con un espesor que es muy pequeño respecto al radio. ¿sí? Seguimos con esa condición de que el espesor es más de, el radio es más de 10 veces el espesor. En ese caso, acá estamos suponiendo una sección genérica con espesor delgado, con radios de curvatura locales muy grandes, el caso más genérico, en general esto no existe, generalmente son elípticos o circulares. ¿sí? Pero lo importante es que si el radio es muy grande respecto al espesor, lo que se considera es que la distribución de tensión a lo largo del espesor es constante. ¿Por qué es constante ahora y no varía? Porque en este caso, al ser la sección cerrada, para generar el momento, yo no necesito el gradiente a lo largo del espesor, porque yo ya tengo el flujo a lo largo del espesor, que es el que me genera el momento torsor. ¿sí? Es decir, si yo tomo un diferencial de área acá, ¿sí? con una tensión que va para acá, y uno que está acá con una tensión que va a ir para acá, ¿sí? Podría haber elegido, no miren esto, ¿sí? Vamos a suponer que el momento es, en este caso, horario, ¿sí? Con las respectivas distancias a ese punto que tiene que ver con el radio, ¿sí? Me van a generar ambos, ¿sí? una cupla en el sentido del momento, ¿sí? En este caso, a lo largo del espesor se van a generar tensiones constantes. No hay gradientes, porque yo no necesito generar la circulación. Ya la circulación está dada por ser una superficie delgada pero cerrada. ¿sí? Esa circulación que yo tenía era como en la sección circular, pero ahora hueca de espesor variable, pero muy pequeño respecto de el radio de curvatura que tengo, o el radio o la distancia respecto al eje del árbol que estoy analizando. Entonces, en este caso, ¿sí? La hipótesis es que a través del espesor, que es muy delgado, las tensiones ahora permanecen constantes. Pero en este planteo general, lo que se considera es que el espesor varía a lo largo de todo el perímetro. ¿sí? Por lo tanto, tomando un diferencial acá de área, este que está acá, diferencial de superficie, ¿sí? Y acá tenemos un espesor T que varía a lo largo del delta S. Vamos a suponer que tenemos, fíjense, delta X, el eje de la viga. Esto es delta X, que está acá. Esto es delta S, que está acá. Y tenemos el espesor T. ¿sí? Pero a lo largo del delta S, acá consideramos que el espesor genéricamente varía.
Entonces tenemos que el espesor a lo largo de delta S pasa de un espesor T1 a un espesor T2. ¿Sí? Y que en ese cambio de espesor, la tensión va a variar de T1 a T2, tensión de corte. Bien, suponiendo esto, acá tenemos las recíprocas, atrás tenemos las recíprocas, ahí está T1, y acá tenemos las equilibrantes. Si hacemos sumatoria de fuerzas según X, recuerden que X está en esta dirección, sumatoria de fuerzas en X, vamos a hacerlo, voy a cambiar el color, rojo, vamos a suponer primero esta sección, donde está aplicado T2, ¿cuánto vale la sección? Diferencial de X por T. ¿Por qué T? Por T2. Este T2 por este diferencial de X. Muy bien, está acá. Por la tensión T2 que está actuando en esa sección. ¿Sí? Vamos a suponer que es positivo para allá. ¿Sí? Y después tenemos atrás este delta X y este T1 con esta tensión que va hacia la izquierda, vamos a ponerlo negativo acá, con esta T1 que está actuando en esta superficie delta X por T1. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a 0, porque ese elemento aislado tiene que estar en equilibrio. ¿Sí? Recuerden que cortamos para exteriorizar las tensiones. Bueno, acá tenemos delta X que lo podemos simplificar, menos más, pasamos al otro lado, nos queda esta expresión que nos dice que, a esto se le llama también F o flujo de corte, nos dice que el producto de la tensión que tenemos para un espesor determinado, ese producto permanece constante a lo largo de todo el perímetro. ¿Sí? Eso es muy fuerte para este caso. Se llama flujo de corte. Ese flujo de corte necesario generado por el momento, a lo largo de toda la sección. Recuerden, de sección tengo solamente esto ahora. ¿Sí? La sección, solamente tengo esto que está dentro es hueco. Y hay muchos casos de caños, por ejemplo, espesor delgado, a veces sometidos a torsión. ¿Sí? Hay muchos casos donde pueden aplicar esta teoría. Bueno, y falta calcular cómo obtienen las tensiones de corte. ¿Sí? Entonces, con esto es importante porque esta es la hipótesis, la consecuencia de suponer que las tensiones son constantes a lo largo del espesor, porque el espesor es muy pequeño respecto de la distancia al eje del árbol, de la viga. Entonces, podemos, ahora sí, sabiendo cuánto valen las tensiones a lo largo del perímetro, ¿sí? Podemos hacer este planteo que está a la derecha, tomar un diferencial de área, que es T por delta S. Tengo que escribir, si no, no van a entender dónde estoy hablando. Tengo un diferencial de área, donde me actúa una determinada tensión, donde la menor distancia es D. ¿Sí? Y bueno, haciendo la integral a lo largo de todo el perímetro, se puede demostrar, fíjense que acá está la integral, pues se puede demostrar que, fíjense que al integrar, esto está por el área, es el diferencial total, la fuerza y el momento generado. Este tau por el espesor es igual al flujo, y por lo tanto, independientemente de cuánto valga tau y t, es constante, entonces como un producto puede salir fuera de la integral, ¿sí? Y por lo tanto me queda esta integral de d, que es la mínima distancia al punto O por delta S, toda una integral del perímetro,
y se demuestra que esta integral vale 2 veces el área encerrada por el perímetro. Pueden tomar conservativamente el área interior del tubo, y despejando acá, se obtiene esta fórmula muy sencilla que se conoce como fórmula de Brett, donde las tensiones, fíjense que ahora para una determinada sección que tiene un momento aplicado y un área A determinada, solamente va a depender del espesor. Si el espesor es constante a lo largo, inclusive, por ejemplo, en un tubo de pared delgada, un espesor delgado, circular, con el espesor constante, esto es un único valor y las tensiones constantes a lo largo de todo el perímetro. Entonces es una fórmula muy sencilla de aplicar. Y por otro lado, se demuestra que el phi se puede obtener con esta expresión. ¿Sí? Acá, perdón, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. ¿Sí? Obviamente, ahora tienen que integrar, hacer esta expresión, esta integración, pero nuevamente yo tengo todo esto que me define ¿qué cosa? O esto sobre esto, acá abajo. La rigidez a la torsión. Siempre en toda esta expresión van a poder sacar, ¿sí?, una relación entre el esfuerzo aplicado y la respuesta macroscópica que genera, ¿sí?, a través de la rigidez a ese esfuerzo. Bueno, y finalmente esto hay que practicarlo para un caso en particular. En general van a tener cosas más sencillas. Este es el planteo más general. Es raro que vayan a encontrar una sección de este tipo. Generalmente esto se va a simplificar mucho. Van a ser en general cuadradas, delgadas o circulares, ese tipo de cosas. Tengo que borrar acá. Y finalmente una extensión de este concepto es el caso de donde tenemos estas secciones tipo cajón que tienen varias celdas, no una sola, sino varias. Entonces acá hay varios flujos, flujos de corte, que en las partes comunes se superponen, ¿sí?, y se reducen un poco, obteniéndose la máxima flujo de corte a lo largo del perímetro externo, pero que va variando tramo a tramo dependiendo de la geometría de las celdas, ¿sí? Esto no agrega mucho, está ahí por el día de mañana, por ejemplo, esto es muy común en aeronáutica, en alas de aviones, en muchos otros casos. La rigidez a la torsión que se obtiene es bastante importante, obviamente bien diseñado. Y claramente acá lo importante es recordar entonces que el momento total aplicado a la sección es la suma de los momentos absorbidos por cada una de las celdas, y los giros de cada celda son todos iguales e igual al giro de la sección, lo mismo que veíamos para la ramificada, ¿sí?, con estas expresiones que son un poquito más complejas, pero que no vienen al caso. No es importante que se las acuerden. Obviamente son expresiones que derivan de la fórmula de Brett, ¿sí?, anterior. Hoy en día esto se modela numéricamente para obtener cosas más específicas y concretas, sobre todo por las singularidades asociadas a la parte operativa de construcción. Bueno, ustedes por ahí tienen los libros, expresiones que le definen estas cosas para acordárselas, o tensiones máximas. Recuerden que si no son circulares, en general uno lo que obtiene de tabla son las tensiones máximas y dónde están, ¿sí?, y alguna expresión para calcular el giro por unidad de longitud de viga para esas secciones. Bueno, acá terminaríamos con los temas nuevos, ¿sí? A partir de la próxima clase empezamos a combinarlos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, yo me quedo, igual los dejo con los ayudantes, entonces un respiro primero, y si alguien tiene preguntas, me quedo un ratito más, hasta que se corte.